clase número 4 y final del curso. Voy a cerrar aquí el video ya para iniciar la clase. Un segundito. Veo que nos acompañan bastantes compañeros. Por ahí veo a Wendy, Pablo, Toniel, Lil, Diego. Por ahí veo también a Alex y Ariel. Y también nos acompaña don Waldemar de Plomidad. Muy buenas tardes y noches a todos. Vamos a iniciar entonces la clase número 4, como les decía. Denme un segundito por aquí que tengo una consulta. Es una consulta, Toniel, sobre un paquete de Google Maps. Sí, efectivamente, pues tienen que, si están descargando algún mapa, ¿verdad? De ese paquete, pues tienen que tener pues conexión, ¿verdad? Si no, pues no van a poder descargarlo. Y de hecho, voy a mostrarles, por ahí puse un post en el aula virtual sobre el Ggmap que me pidieron en la clase número 2, si no me equivoco. Hice ahí un ejemplito con unos datos específicamente de ubicación de terremotos en Costa Rica, datos ahí históricos, creo que iba de 1910 a 1999, y les puse un ejemplo. El dataset está ahí en el ¿cómo se llama? En el post. ¿Cómo se llama? Diego. Me parece que lo subí. Si no, voy a revisarlo. Creo que está en la sección de adjuntos. Voy a mostrarles aquí, si no han visto, ¿cómo se llama? El ejemplo. Voy a mostrarles rápidamente. Voy a ejecutar lo mismo que tenía ahí en el ¿cómo se llama? En el foro. Yo me solito aquí para ejecutar el código que tengo en el estudio y mostrarles aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Este es el resultado del código que yo puse ahí, ¿no? Nada más es un ejemplo muy rápido, ¿verdad? Nada más pues bajé o centré el mapa en Costa Rica y hice puntos para graficar, digamos, los epicentros de los terremotos. Entonces esos circulitos que ven ahí pues son los epicentros de esos eventos sísmicos. El tamaño y el color pues es un poco ahí, dan la magnitud. No hice mucha personalización, simplemente pues mostrarles el ejemplo. Es bastante fácil. Ahí lo importante pues es simplemente descargar el mapa. Voy a mostrarles acá un poquito el código, denme un segundito. Ahí se ve el mapa, perdón, se ve el código. Básicamente lo mismo que tenía, ¿no? Entonces, este dataset lo que tiene es la información de longitud y latitud de los eventos, y lo único que tienen que hacer pues es hacer un poquito más grande esto. Bueno, ahí se ve. Es primero obtener el mapa. Aquí lo que hice fue centrarlo en Costa Rica y simplemente dibujarlo y con esta instrucción que tengo ahí. ¿Ok? Entonces sería como un paréntesis. Ok, con respecto a las notas de la tarea 2, me hace una consulta por aquí, Pablo. No he subido todas, Pablo. Voy como con un 30-40% de ponerlas ahí en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual, entonces no están todas calificadas. Esas las termino de subir la nota en estos días. Sí, no hay problema. Ok, no sé si tiene alguna consulta, perdón, adicional de los temas anteriores. Si no, pues vamos a continuar con la clase. Entonces vamos a iniciar la clase. Por ahí veo también que se nos unió Diego y Max. Saludos ahí a Max. ¿Ya lo viste, Diego? Perfecto. Sí, me parece que sí lo subí. Es un archivo pequeñito, son como, no sé, eran 17 observaciones que me encontré de la información en internet de las latitudes. Entonces pues me pareció que era fácil ahí pues para poner ese ejemplo de Ggmap. Como ven, no es muy complicado. Evidentemente, para hacer la captura del mapa inicial pues tienen que tener acceso a internet, ¿verdad? Y pueden dibujar, no sé si ya lo cerré. Pueden poner aquí, yo nada más puse puntos, ¿verdad? Pero
Si ustedes exploran el paquete ggmap, pues van a ver que hay un montón de opciones para poner como relieves, contornos, o para hacer, o para ligar los puntos, etcétera, ¿no? Entonces, pueden usar las demás opciones de ggplot, ¿no? Para resaltar el mapa. Ok. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, que va a ser ligeramente distinta a lo que hemos visto en las anteriores, que era muy enfocado en la parte de visualización en R, con algunos paquetes especializados en esa parte, y queríamos abarcar un tema de Machine Learning o Business Intelligence, que es el de reglas de asociación, que no lo hemos visto en cursos anteriores y nos parece que no deja de ser bastante útil. Entonces vamos a enfocarnos en esa parte. Igual vamos a ver una parte de cómo hacer visualización de esto, ¿no? De esas reglas. Entonces nos vamos a enfocar en varios objetivos. Primero es hacer una aplicación del método de reglas de asociación. Voy a hacer una introducción teórica muy breve del mismo para enfocarnos más en la aplicación y ver ejemplos. Y también vamos a hacer un ejemplo un poquito más a mano, más manualmente, para que vean en qué consiste el método, que realmente es muy sencillo. Al menos el algoritmo que vamos a hacer va a ser sencillo. Vamos a ver algunas definiciones que son básicas desde el punto de vista de reglas de asociación. Por ejemplo, la identificación de los item sets o item sets. Y después vamos a ver ya las reglas como tal, cómo hacerlas en R, ¿verdad? Y cómo vamos a visualizarlas. Vamos a enfocar en eso en el día de hoy. Vamos a estar viendo varios conceptos primordiales en el tema de reglas de asociación, que es el tema del soporte de la regla. Ahora vamos a ver en detalle qué significa esto, el soporte, la confianza de la regla y el lift. ¿Ok? Ok. Entonces, realmente, ¿qué trata uno de resolver o qué puede resolver con este tipo de problemas? Usualmente cuando uno tiene algún problema, donde lo que uno quiere encontrar es ciertas reglas que describan comportamientos o tendencias, da un conjunto de transacciones, vamos a poder aplicar, digamos, este método. Específicamente, si vamos a identificar, por ejemplo, la ocurrencia, si la ocurrencia de un artículo está asociada con la ocurrencia de otros artículos. Esto es muy usual, por ejemplo, en ventas al por menor o retail. Por ejemplo, estas páginas web de ventas online, qué sé yo, Amazon o Best Buy, todo ese tipo de páginas donde básicamente ustedes, si ven que compran un artículo, después le recomiendan otros, ¿verdad? Le sugieren otros artículos en función a cierta información, por ejemplo, compras de otros clientes, etcétera. Entonces son, digamos, métodos bastante usados y a veces se conoce con el nombre de Market Basket Analysis. Entonces solamente tienen también ese nombre, si lo ven por ahí, es relacionado con este tema de reglas de sucesión. ¿Qué consiste básicamente ese método? Bueno, básicamente lo que uno parte es de un conjunto de productos, en este caso, por ejemplo, ventas de productos, ¿verdad? Y la idea es determinar qué otros productos, ¿verdad?, se pueden recomendar a clientes. En este caso particular, por ejemplo, para propiciar nuevas ventas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el ejemplo que les decía, ya sea en supermercado o en línea, etcétera, dependiendo de las compras que han hecho los clientes, qué acciones podemos tomar. Desde el punto de vista, por ejemplo, si es en línea, podríamos sugerir nuevos productos que compran, ¿verdad? O si es desde el punto de vista de un supermercado, entonces podríamos adecuar el ordenamiento de los productos como para propiciar las ventas, etcétera, ¿verdad? Como para ubicar los productos en ciertas áreas específicas. Pero son aplicaciones. Vamos a ir viendo un ejemplo muy simple, en este caso esa tabla que está ahí en pantalla, para hacer el ejemplo manual que les decía, donde lo que tengo son transacciones, esas 5 transacciones que tengo ahí, de productos que digamos que se vendieron en esa misma transacción, ¿verdad? O sea, que el cliente, digamos, vino y compró estos productos, compró leche, pan y queso. Aquí no estoy detallando ni cantidad ni nada más, ¿verdad? Simplemente el producto, etcétera. Y vamos a hacer un ejemplito de eso, con el objetivo final de encontrar reglas, como por ejemplo esas que están acá en esta sección derecha, inferior derecha,
Entonces nos digan, por ejemplo, que pañales, digamos que hay con cierta relación con la compra de cerveza también, ¿verdad? Entonces podemos entender a tomar ciertas decisiones en función a estas relaciones, ¿verdad? Estas relaciones, como lo voy a detallar un poquito más adelante, no implica, digamos, causalidad, ¿verdad? No es que si compramos pañales, digamos, por ende va a causar que se compren cerveza, sino lo que más implican son ocurrencia conjunta, ¿okay? Que es otra cosa. Y eso es lo que trata de tener las reglas de asociación. Evidentemente, cuando estamos tratando de aplicar estos métodos de minería de datos, pues por definición la idea es que tengamos que lidiar contra grandes volúmenes de datos, o entornos, por ejemplo, ya de Big Data, ¿verdad? Tenemos muchísimos datos, ¿verdad? Evidentemente, si el ejemplo es muy trivial, o sea, muy pequeño, pues lo podemos hacer, digamos, más manualmente. El objetivo de la regla de asociación, o básicamente se fundamenta en encontrar un concepto que se llama reglas fuertes, que ahora lo vamos a ver un poquito con el detalle de un item set, en función de ciertas medidas de interés. Estas medidas de interés son las que vamos a detallar ahora y que fueron las que mencioné rápidamente de soporte, confianza y del lift. Bueno, aquí simplemente puse un ejemplo de una regla. Por ejemplo, pan jamón implica emparedado. Básicamente uno podría, digamos, tomar ciertas acciones, dado, digamos, esta ocurrencia conjunta de pan jamón emparedado, como para tomar alguna decisión de poner productos similares cercanos al pan jamón que propicien, digamos, el incremento de las ventas de los componentes emparedados, etcétera, ¿no? Dependiendo del problema en particular. Un segundito que por ahí se está metiendo un ruido. Okay. Bueno, les decía que las reglas se basan en función de ciertos conceptos claves, por ejemplo, esa parte de reglas fuertes y las métricas, y voy a mencionarles, digamos, estos conceptos que necesitamos identificar. Lo primero es el concepto de elemento o ítem de una transacción. Entonces, básicamente es ese elemento único, digamos, de la transacción. Por ejemplo, en la tabla que mencionaba leche, bueno, esa tabla que está acá, cada transacción es una fila y cada elemento de esa transacción sería un ítem. Tenemos conjuntos de uno o más ítems o artículos, que sería un item set. Por ejemplo, esto que estoy aquí mostrando o viendo con el cursor, digamos, leche, pan, queso, sería un item set. O sea, es un conjunto de demás artículos. Y el soporte, ¿verdad? El soporte lo pueden ver como la proporción de las transacciones del total que tienen, donde ocurre ese item set. Lo pueden ver como la probabilidad, digamos, de ese item set. Acá en el ejemplo, como para introducir ese concepto de soporte, veamos cuál es el soporte de este conjunto de elementos o item set de pan y cerveza. Entonces, simplemente lo que vamos a ver es la probabilidad de que esto ocurra. Y pues no es más que contar las veces en que esta combinación ocurre del total, ¿verdad? Entonces acá lo señalé en la tabla para hacer más fácil el cálculo. Tenemos 5 transacciones, ese sería el total, por eso acá el denominador son 5 y ocurre en 3 veces, ¿verdad? Aquí está pan, cerveza, pan, cerveza, pan, cerveza. Quiere decir que tienen digamos, un soporte de 3 quintos. ¿Ok? Ese sería el concepto de soporte, que tiene que quedar claro. Sería como la probabilidad de que ese item set ocurra. Usualmente cuando vamos a ver una regla, ¿verdad? Lo que hace la regla realmente es asociar dos item set. ¿Verdad? Eso es lo que realmente hace la regla. No elementos o items individuales, sino un conjunto de items. Por ejemplo, la regla usualmente se escribe de esta forma, digamos, A hacia B. Tanto A como B son item sets. Esta parte es importante. A se conoce como el lado izquierdo de la regla, por eso acá dice LHS o left hand side, y B significa el lado derecho o right hand side del rule, de la regla, ¿verdad? Y estos son simplemente ejemplos de reglas, ¿verdad? Por ejemplo, pan con queso, pañales con cerveza, leche con pan y queso y pan y leche con cerveza, ¿verdad? Son reglas que uno podría derivar. Ahora vamos a hacer estas reglas, cómo sacar las reglas, digamos, más manualmente. Ya les mencioné un poquito las medidas de evaluación.
sobre los cuales se fundamenta el método de reglas de asociación. Y uno muy básico es el soporte de la regla, que ya lo vimos, ¿verdad? Simplemente lo pueden ver como la probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Entonces simplemente lo pueden ver como la proporción del total de transacciones, ¿verdad? De la totalidad, qué proporción tienen tanto a A como a B. Recuerden que A y B son item sets, ¿verdad? Tanto A como B. Entonces lo pueden ver como el soporte de la unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? Recuerden que en el cuenta estos son conjuntos, entonces lo pueden ver como el soporte del conjunto, perdón, de la unión de esos item sets. Ok, ¿cuál es la confianza de la regla? La confianza de la regla básicamente es la proporción de las transacciones en las que aparece este lado izquierdo que incluyen a B. ¿Ok? Básicamente eso es lo que mide la frecuencia en donde B, la frecuencia donde ocurre B en las transacciones de A, como una probabilidad condicional, lo podrían ver. ¿Ok? Lo pueden ver como una probabilidad condicional. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que quede más fácil. El lift de la regla, básicamente uno lo puede ver, bueno, aquí está la expresión como tal, que no es más que dividir el soporte de los item sets juntos, unidos, entre el soporte individual de cada uno de ellos. Sería más fácil tal vez interpretarlo como si ustedes, como verlo como probabilidades, como para entender un poquito, sería, por ejemplo, la probabilidad que ocurran ambos, dado la probabilidad de A. O sea, dividido entre la probabilidad de A. ¿Okay? De tal manera que, por ejemplo, si son independientes, ¿okay? Si A y B son independientes, esto va a dar 1, ¿verdad? La probabilidad que B ocurra, por ejemplo, dado A, dividido entre la probabilidad de B, pues, si son independientes A y B, pues va a ser 1, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ejemplos. Veamos un ejemplo con esto. Aquí tenemos el ejemplo que quería mostrarles de la tabla con nada más 5 transacciones. Y vamos a simplemente calcular ciertas medidas para algunos item sets. Por ejemplo, calculamos el soporte únicamente para el conjunto de elementos que tienen leche, que son esos que están marcados aquí en rojo. Entonces, tenemos, ocurren 4 veces de 5, pues tienen un soporte del 80%. ¿Okay? Pañales, por ejemplo, ocurre 3 del total de 5, entonces que es un 60%. Y ahora veamos el soporte de la leche generando, digamos, pañales o asociado con pañales. Que recuerden que básicamente el soporte de esa regla no es más que el soporte de la unión de los item sets. Es decir, cuántas veces ocurre esto del total, ¿verdad? Se reduce la probabilidad de nuevo. Y acá, pues juntos únicamente aparecen estas 2 veces, ¿no? Aparecen estas 2 veces. De tal manera que es 2 de 5, que es un 40%. Eso es el soporte. Pero eso únicamente es el soporte. Ahora veamos cuánto es la confianza, ¿verdad? Y veamos la confianza de esta misma regla, ¿verdad? Leche asociado con pañales. Y les decía que podían verlo como simplemente de total de total, ¿cómo se llama? De ocurrencias de leche. ¿Cuántos te dan estos dos? ¿Cuántos ocurren también pañales, por ejemplo? O igual lo pueden verlo como el soporte de la regla dividido por el soporte del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si usamos simplemente pues, las reglas de soporte, sería este 40% dividido entre este 8, que es el 50%. Que es lo mismo que básicamente pues, ver cuántas veces ocurre leche pañales donde ocurre leche, ¿verdad? Que serían estos 2 de 4. Que sería pues el 50%. Y el lift como tal, que lo pueden ver como la probabilidad condicional, igual lo pueden calcular de esta forma, nos va a dar un 83%.
La idea del lift, bueno, no sé si por ahí lo tengo, creo que por ahí lo tengo, ahora lo voy a detallar un poquito. Bueno, son las medidas de evaluación que hay que tener claras cómo calcularlas. ¿Okay? Ahora con el ejemplo tal vez vamos a ver más en detalle. Bueno, el soporte creo que es muy fácil. La confianza, pues la confianza también. El lift es el que tiende a confundir un poquito, pero es el lift usual que uno tiene pues en métodos de minería, ¿no? El lift usual. Veamos ya vemos en detalle el método de análisis de reglas en general para ver cómo funciona, cómo es que se encuentran esas reglas. En el ejemplo que habíamos hecho, pues es muy fácil porque tenemos 5. Ahora vamos a hacer un ejemplo manualmente para que vean que se pueden obtener las reglas, o al menos el item set fuerte. Pero ya obviamente cuando hay muchos elementos, pues eso se vuelve no trivial, ¿no? Entonces, lo que uno parte es pues aprendiendo un conjunto de transacciones, en este caso T, y el método en general, básicamente lo que trata de hacer es encontrar todas las reglas de asociación, pero definidas o restringidas digamos, como a thresholds o a límites, umbrales, perdón, por sus medidas de evaluación. Específicamente, lo usual es el soporte y la confianza. Entonces, lo que hace uno es encontrar todas las reglas de asociación, pero que cumplan un soporte y una confianza mínima, ¿verdad? Entonces, del universo de reglas, digamos, uno descarga un poco, pero descarta aquellas que tienen poco soporte, es decir, que la combinación de elementos ocurre muy poco, ¿verdad? Básicamente eso es lo que uno trata de descartar, o inclusive aquellas, aunque tengan, digamos, un soporte mayor, pero que el nivel de confianza pues sea muy bajo. Es decir, puede ser que los elementos como tal se encuentran bastantes, ¿verdad? O sea, el soporte es alto, pero el nivel de confianza pues, es muy bajo, dado que no aparecen conjuntos. O aparecen, perdón, la proporción conjuntos en función al lado izquierdo, digamos que es muy baja. Entonces, básicamente son los umbrales que uno define. Y ahora los vamos a ver directamente en R para que vea cómo uno pone sus parámetros. Evidentemente, entre más elementos hayan, pues computacionalmente pues, es muy costoso. Una parte interesante del método, ¿verdad? Es que hay un montón de reglas que básicamente van a tener un soporte, y aquí puse una de ellas. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, acá tengo los elementos. Puse acá en negrita o en bold los que voy a analizar para calcular el soporte. Entonces voy a calcular el soporte de estas reglas donde tengan esta combinación de pan, pañales y cerveza, y verán que el soporte evidentemente es el mismo, ¿verdad? Porque es la cantidad, es la unión de eso, ¿verdad? Entonces todas estas combinaciones pues es lo mismo. Entonces el soporte va a dar igual, ¿verdad? El soporte va a dar lo mismo, que son básicamente la cantidad de transacciones donde esta combinación ocurre, que en este caso son 1 y 2, ¿verdad? Por eso acá el 40%. Pero la confianza sí va a ser distinta, ¿verdad? Porque la confianza va a estar en función de ese lado izquierdo, ¿verdad? Entonces vean como esta tercera, perdón, esta cuarta regla acá que dice pan, pañales, cerveza, puede dar una confianza mucho mayor. Entonces acá, como resultado de eso, básicamente lo que uno determina es que esas reglas con igual soporte, ¿verdad? Son particiones binarias del mismo item set. En este caso, el ejemplo, pan, pañales y cerveza. Entonces, la confianza es igual. Ya cuando uno está ejecutando, por ejemplo, el método, si la confianza en este caso particular fuera, qué sé yo, el 40%, digamos que estamos cumpliendo ese criterio, pero que la confianza sea mayor que un 80%, estaríamos descartando todas estas reglas, ¿verdad? Dado que dan poca confianza. Interpretándose la confianza bajo la definición esta de probabilidades o proporciones que acaba de mencionar. Entonces, ¿cómo uno encuentra esas reglas? Bueno, básicamente lo que hay que empezar es definiendo esos item sets frecuentes. Y esos item sets básicamente son los que cumplan el umbral de soporte mínimo. Una vez que uno encuentra esos conjuntos de items o item sets, empieza generando las reglas.
Y básicamente esa generación de reglas es básicamente pues evaluar la confianza de cada una de esas reglas. Aquí puse nada más ahí la formulilla para ver cuántas item sets se podrían generar, perdón, cuántas reglas más bien se podrían generar en función a la cantidad de items, como para que vean la complejidad. Y un problema, digamos, bastante pequeño o súper pequeño, con únicamente 10 productos o 10 items, va a generar 236.000 reglas. Entonces pueden imaginarse que el problema es complejo, ¿verdad? De tal manera que por eso los algoritmos tienen que tener algunas estrategias para poder, digamos, trabajar con tantas posibles opciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles estrategias se podrían tomar? Uno es reducir ese número de item sets frecuentes, básicamente por medio de técnicas de poda. Por ejemplo, ahí nos vamos a especificar esos umbrales. Ejemplos de ellos es un algoritmo, por ejemplo, el a priori, que lo vamos a ver. Es un ejemplo de este tipo de técnicas que básicamente se enfocan en reducir la cantidad de item sets fuertes. Otro sería, por ejemplo, reducir el número de transacciones, que sería también una opción. Y otro ya un poquito más desde el punto de vista de cómo estructurar los datos. Es un poco ya más, digamos, computacional, de cómo estructurar los datos, de tal manera que la cantidad de comparaciones que hace el método pues se minimice, por así decirlo, ¿verdad? Pero es un poco más de cómo hacer los cálculos y no cómo, digamos, tratar de encontrar los conjuntos de items. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo con un método que es bastante simple o fácil de entender, el cual se enfoca en la reducción de los candidatos para generar las reglas. Y esos candidatos, básicamente, lo que me refiero, son esos item sets fuertes. Okay, recuerden que la parte de item set fuerte no es más que aquellos que cumplan con un umbral específico de soporte. Pues hay, la consulta que nos hace aquí Diego, si hay como una regla para los umbrales. Pues usualmente uno quiere tener, digamos, tanto los soportes como confianzas altas. Entonces, por ejemplo, que la confianza sea más de un 80% o algo así. El soporte sí puede ser bastante bajo dependiendo de la cantidad de transacciones. Entonces uno puede inclusive poner soportes apenas de un 10% o menos inclusive, dependiendo un poco del volumen de datos. Pero lo que tal vez uno quisiera, y vamos a ver con los ejemplos, es escoger aquellos que tengan algún lift más alto. Si vamos a aplicar el método a priori, estos umbrales lo único que nos va a servir es para reducir el número, ¿verdad?, de item sets, de tal manera que uno puede poner, el dato tenga poder computacional, digamos, puede poner parámetros umbrales más bajos, eso simplemente va a generar más reglas, y uno puede después ordenarlas por el lift para escoger aquellas pues, que dan una mejor, por así decirlo, pronóstico o estimación de las relaciones. ¿Ok? Ok, la propiedad esta de a priori, que se fundamenta ¿cómo se llama? El algoritmo o el método, lo que indica es que si uno encuentra un item set frecuente, los subconjuntos de ese item set también van a ser fuertes, ¿verdad? Y básicamente se fundamenta en esta propiedad, donde dice que el soporte de un item set básicamente no puede ser mayor que el de sus conjuntos. Y eso lo que nos va a servir es como para hacer esa poda que puse acá en este ejemplo. Por aquí tengo una consulta. La cantidad de item ok, acá en los métodos que vamos a ver, digamos, la cantidad como tal no tiene, digamos, ninguna relación, a menos de que la quisiéramos incorporar como un ítem distinto. Por ejemplo, lo que me preguntan es que si la cantidad del ítem que se vende o se consume tiene algún impacto en la regla. Entonces, por definición, no, digamos, y los ejemplos que vamos a hacer es que si compran leche
y compran cerveza, así como está la especificación, pues me da igual que si compran 10 cajas de leche o una, ¿verdad? No hay ningún impacto. Ahí usualmente lo que uno pone, o cuando uno asocia esas cantidades, es para hacer ya, es para hacer ya estimaciones de revenue, o ¿cómo se llama esto? De ingreso o de costos, ¿verdad? Como para ya ponerle un valor monetario o cantidades, no desde el punto de vista como tal de asociación. Aunque se podría incorporar ya como si fuera un ítem distinto, donde uno clasifique, digamos, esas cantidades distintas y verlas como cosas separadas, dándole un peso, digamos, a que es distinto si compran mucho o no de un artículo, pero realmente desde el punto de vista real de asociación la cantidad no impacta. ¿Ok? Ok, entonces, no sé si te queda claro eso, Martín. Ok, con gusto. Marlon, ahora vamos a ver un ejemplo como tal de la confianza para ver cómo se calculan. Que no es más que la proporción de la regla. Bueno, vamos a ver el ejemplo para no confundirte. Y ya lo abarcamos en unas semanas anteriores, pero vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo funciona este método de método a priori? Realmente es sencillo. ¿Verdad? Recuerden nada más que vamos a hacer el ejemplo nada más para encontrar los item sets frecuentes. Entonces vamos a partir de un conjunto pues, inicial, ¿no? De item sets y vamos a empezar a generar nuevos conjuntos de otros item sets que son potencialmente frecuentes y habría que evaluarlos. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Vamos a empezar con conjuntos de tamaño 1, es decir, vamos a evaluar básicamente item sets para cada producto y vamos a calcular ¿cómo se llama esto? Su soporte. Si cumplen el umbral, o sea, si son mayores al umbral o al threshold que definimos, pues lo vamos a seguir tomando en cuenta para generar nuevos subconjuntos, pero ahora de tamaño 2, ¿verdad? A partir de los anteriores. ¿Okay? Calculamos el soporte de esos candidatos, ¿verdad? Para ver de nuevo si cumplen o no. ¿Cómo se llama? La condición del soporte. Y aquellos que no cumplen los eliminamos, ¿verdad? Y pues simplemente iteramos, ¿no? Eso es el algoritmo. De hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo. Y creo que, bueno, voy a ver el ejemplo una vez y con esto calculamos primero el soporte. Entonces, veamos dónde parece que aquí tenía la confianza, sino para explicarle a Marlon rápidamente. Voy a regresarme nada más un segundo, nada más para tirar cuál es la duda de Marlon. Entonces acá está Marlon, la consulta de la confianza. No es más de la regla, que esa sería la regla, parte izquierda y parte de la derecha, que es el soporte de toda la regla como tal, que es la unión de los item sets, dividido entre el soporte del lado izquierdo, ¿verdad? Que sería como el que hace, el que ocasiona, digamos, esta otra. Pero recuerden que la regla no es de causalidad, sino de ocurrencia, pero para que se interprete, digamos, como que leche produce pañales o causa pañales. Haciendo esa aclaración de que las reglas no son de causalidad, sino de ocurrencia. Así es como se calcula la confianza de la regla, ¿verdad? Para ver básicamente la proporción de este conjunto que ocurre cuando ocurre leche. Básicamente eso es, lo pongo ahí como probabilidades. ¿Ok? Voy a regresarme al inicio del ejemplo, un segundito. Ok, entonces veamos este ejemplo. Vamos a encontrar, básicamente vamos a tratar de replicar el algoritmo a priori para encontrar los item sets fuertes o frecuentes que van al origen a la creación de las reglas. ¿Okay? Entonces, únicamente el ejemplo que voy a hacer es para crear o para identificar esos item sets fuertes o frecuentes. Aquí el umbral que puse de soporte mínimo fueron 3. Ok, o 60%, es lo mismo. Nada más aquí le puse 3, o son 60%. Ok. Puse 3 para simplificar. Entonces, vean, estos son el total de todas mis transacciones, ¿no? Están mis transacciones. Y empezamos con el paso inicial, evidentemente, de crear item sets
de tamaño 1. Acá lo que tenemos realmente son 5 productos distintos. Aquí hay 5. Está leche, pan, queso, 3. Cerveza, 4. Y pañales, 5. ¿Okay? Esos son los 5 distintos. Y a estos item sets le calculamos el soporte. Que recuerden que es básicamente la probabilidad de que ocurran en esto. O sea, básicamente pueden contar, ¿verdad? ¿Cuántos ocurren de total de 5? Entonces, por ejemplo, leche ocurre 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 entre 5. Bueno, aquí puse nada más 4, pero no más fácil. Pan, 1, 2, 3 y 4. Pañales, 4. 1, 2, 3, 4. Cerveza ocurre 1, 2 y 3. Y queso únicamente ocurre acá. Entonces, como ven, para estos item sets, todos excepto queso cumplen el soporte mínimo, mayor o igual a 3. De tal manera que para el siguiente paso, cuando voy a generar los candidatos, ¿verdad? Los candidatos van a ser básicamente combinaciones de esto, ¿verdad? Pero ahora de tamaño 2. Entonces, básicamente son combinaciones de 2 en 4. ¿Verdad? Entonces, combinación de 2 en 4 me da 6, ¿verdad? 6 nuevos subconjuntos, ¿verdad? Entonces, acá están estos, pues, los 6 subconjuntos. De leche con pan, después de nuevo, leche con pañales, que está acá, y leche con cerveza. Y los otros, ¿verdad? Las otras combinaciones. Entonces, estos son los nuevos candidatos. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es hablar ahora, pues vamos a repetir el algoritmo, nada más. Ya lo que sigue es repetir el algoritmo hasta encontrar, para ir descartando, digamos, los que no cumplan esta condición. Entonces, acá vamos al siguiente paso. ¿Ok? Entonces, ya aquí tenemos los 6. ¿Cómo se llama? Los 6 subconjuntos. Porque me hace una consulta Diego sobre la relación de reglas con conjuntos difusos. Pues no sé, Diego, ahí te quedó mal. No conozco ese otro tema, entonces no te puedo dar información. Voy a revisarlo, pero no conozco el tema o no he profundizado el tema de conjuntos difusos. Ok, aquí tengo los 6 nuevos subconjuntos y lo que voy a hacer es evaluar el soporte, ¿verdad? Entonces, bueno, leche y pan. ¿Cuántas veces ocurre leche y pan del total? Entonces voy a hacer nada más ese primero. Entonces acá leche y pan 1, leche y pan 2 y leche y pan 3. 3 de 5, ¿verdad? Con gusto, Diego. Voy a revisarlo ahí para ponerlo en el foro. Además, deben para anotar esto. Segundo. Ok, entonces ya aquí lo anoté y ahí lo reviso. Ok, entonces ya bueno, queda uno. Básicamente seguimos con los otros y vamos a ver que tienen 3, todos excepto leche y cerveza. ¿Por qué? Leche y cerveza únicamente aparece, vamos a ver, leche y cerveza aparece en la 4 y en la quinta transacción, de tal manera que el soporte de estas son, ¿cómo se llama? 2. De tal manera que únicamente nos quedan estos nuevos item sets y con ellos generamos los nuevos candidatos, que básicamente son combinaciones de 3 en 4, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo de tamaño 3, ¿verdad? Y aquí los que nos quedan son 4 valores o items. Y de 3 en 4, pues nos da 4, ¿verdad? 4 posibles candidatos y hacemos la evaluación. ¿Okay? Entonces hagamos la evaluación. Y de estos, vean que al hacer el detalle, únicamente pan, pañal y cerveza tienen 3. ¿Por qué? Por ejemplo, acá está pan, pañal y cerveza en la 2, está en la 4 y está en la 5. Nos da 3, ¿verdad? Mientras que veamos rápidamente alguno de ellos, como leche, pan y pañales, únicamente tiene 2. Leche, pan y pañales son estos dos que están acá, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, pues bastante trivial, eran poquitas transacciones y elementos, nos quedamos con este item set. ¿Ok? Que por aquí me hace un comentario. Vas a ver.
Si te refieres a los umbrales, Juan Martín, pues sí, va a depender de la cantidad ¿cómo se llama?, de items que tengamos, del total de transacciones, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, si tengo muchísimos items y también muchas transacciones, puede ser que de ahí ocurra muy poco. ¿Te refieres a lo de reglas difusas? Ok. No sé si está claro este ejemplo de cómo encontrar el item set fuerte. Bien que únicamente estaba en función del soporte, ¿verdad? Así es como funciona el a priori, ¿verdad? Este método. Pero eso es una parte, nada más, ¿verdad? Estamos encontrando, bueno, en ese ejemplo, pues, súper pequeñito, encontramos un item set, pero van a haber un montón, ¿verdad? De item sets frecuentes, los que cumplan la condición. Entonces, ¿cuál es lo que sigue? Bueno, lo que sigue ahora es generar las reglas, ¿verdad? Entonces, a partir de cada item set frecuente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues encontrar todos esos subconjuntos no vacíos de esta forma, ¿verdad? De tal manera que todos generen contra todos, ¿verdad? Para ver todas las combinaciones posibles de esos items que pertenecen al item set. Y a este conjunto de reglas, ¿verdad?, lo que vamos a aplicar es el umbral de confianza mínima. Ahora sí, a esas reglas que ya podemos identificar, vamos a aplicar el umbral de confianza mínima. Por ejemplo, vean en este caso particular, si tenemos un item set de cardinalidad K, o sea, de cantidad de elementos K, van a haber 2 a la K menos 2 posibles reglas. Pero bueno, esto quitando los vacíos. De tal manera que son un montón, ¿verdad? Son bastantes las reglas que se pueden generar. Acá simplemente puse un ejemplo, ¿verdad? Con este item set de tamaño 3, cardinalidad 3, o sea, K es igual a 3, vamos a generar 6 posibles reglas, ¿verdad? Que son básicamente las combinaciones de ellos. Que si A genera BC, B genera AC, etc. Entonces, como ven, el problema se las trae. Pero básicamente, pues es revisar la confianza. Por eso es que hay algunas estrategias, ya sea de reducción de item sets, como el método a priori, ya sea reducción de transacciones o ver cómo uno hace las comparaciones para minimizar costos. No sé si tienen consultas específicas de lo que vimos, tanto de los conceptos de item set, soporte, soporte, confianza y lift. Ok, el lift lo pueden ver básicamente como como la probabilidad condicional que ocurran la regla como tal. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá, voy a ver cómo hago para escribirlo. Denme un segundito, y si no me robo alguna foto. Voy a ponerlo como probabilidades, tal vez se entienda más. La consulta que me hace, y ya te respondo, Diego, la consulta que me hace Juan Martín, las características de los item sets deben ser conjunto con pocos items y mucha frecuencia de aparición. Bueno, pocos items no necesariamente, ¿verdad? Dependiendo, pues, de los datos como tal. La frecuencia sí, ¿verdad? La frecuencia solamente es lo que queremos que sea alto y ese es el soporte que les decía. De nuevo, dependiendo de los datos como tal, bueno, si ustedes ponen un soporte muy alto y realmente hay muchísimas transacciones, posiblemente no van a haber un montón de item sets con soportes altos, ¿verdad? Entonces, eso tienen que bajarlo, 10% o menos, dependiendo, ¿no? Porque puede ser que pues no hayan, ¿verdad? Dado que hay muchas transacciones. Vamos a ver.
pero eso es lo que uno empieza a jugar, ¿no? Dependiendo de si uno genera, si se tienen muchas reglas o no. Y pues obviamente la cantidad de transacciones, si computacionalmente ya es muy costoso, entonces ya uno empieza, digamos, a elevar esos parámetros. Entonces déjenme poner acá los conceptos de ¿por qué no lo puso bien ahí? De el lift como probabilidades condicionales, tal vez se entienda más. Vamos a ver si no me equivoco. A la consulta que me hacía Diego. Pero sí, Juan Martín, eso va a depender un poquito del problema como tal. Usualmente más bien son soportes bajos. O sea, ya en realidad soportes bajos porque si no, no te genera nada de reglas, ¿verdad? Entonces ahí más bien uno empieza a jugar con confianza, eso sí, confianza alta, y el lift. Entonces aquí voy a mostrarles, vamos a hacer el texto más grande. Aquí está el lift, tanto como lo vimos, voy a ponérselos acá en pantalla, como con, ¿cómo se llama? Probabilidades, creo que es más fácil. Pero entonces acá tengo el lift de A con 0, ¿verdad? Entonces voy a resaltar tal vez esto que está acá. Esto aquí como probabilidades tal vez es más natural verlo. ¿Qué dice? ¿Verdad? Aquí está como la probabilidad. La probabilidad de que ocurra, mi parte derecha, dado que ocurra A, en función a cuántas veces yo ocurro como tal, ¿verdad? Entonces esto lo que le genera es un poco de proporcionalidad al evento como tal, o sea, la regla, ¿verdad? De tal manera que si, ¿cómo se llama? Esto es muy alto, pues va en función a cuántas veces ocurro yo, pues va a ser mejor, ¿verdad? La idea es que el lift usualmente sea mayor que 1. Eso lo que implica es que hay más evidencia, digamos, que esto va a ocurrir, ¿verdad? De que esta ocurrencia tiene probabilidad de que ocurra. ¿Okay? No sé si queda más claro con la probabilidad. Bueno, sí. Creo que con probabilidades es más fácil entenderlo. Entonces le da esa proporcionalidad, ¿verdad? Al evento de la regla como tal. Ok. Lo que vimos acá lo que puse yo en la clase, perdón, sí, en la filmina, son esto, ¿verdad? En función del soporte y los soportes individuales. Veo que eso que es la probabilidad, ¿verdad? Lo mismo. Pero tal vez no es tan claro. Sí, tal vez no es tan claro, entonces por eso voy con las probabilidades así condicionales. Y aquí lo que le decía de que, digamos, si son independientes, ¿verdad? Si esas cosas son independientes, esto da 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de A y B, bueno, A y 0 en este caso, si esto es independiente, pues va a ser la probabilidad por la probabilidad de 0, y esto se cancela y da 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que realmente para que ocurra 0, digamos, no importa que ocurra A, o sea, es independiente, de nuevo, entonces pues no aporta mucho esa regla, ¿verdad? Por eso es que el soporte, la idea es que sea mayor que 1. Sí queda claro esa parte, es importante, lo del lift. Y bueno, el soporte es más fácil. ¿Ok? Bueno, si tienen más dudas, ahí también lo ponen por el chat o en el micrófono. Entonces vamos a verlo, ya cómo hacerlo esto en R. ¿Ok? Para que vean cómo se aplica. Entonces para hacerlo en R vamos a usar dos paquetes. Arules, o básicamente en inglés debería ser A-Rules, ¿verdad? Pero bueno, A-Rules y A-Rules Viz de visualización. Y son los paquetes que vamos a usar para generar reglas de asociación con el método a priori. Entonces vamos a ver unos ejemplos, tanto cómo leer los datos, cómo visualizar las frecuencias y también cómo generar el modelo como tal.
Interesante. Aquí nos comenta Juan Martín que aplicó la técnica para patrones de consumo en alimentos. O sea, aquí, digamos, posiblemente en general van a haber soportes o frecuencias bajas, ¿verdad? Pero cuando hay muchas transacciones, pues así va a ser, ¿verdad? Aquí lo importante es ver igual la confianza y el lift. Puede ser que dentro de esos subgrupos, digamos, Juan Martín, aunque sean pocas frecuencias relativas al total, por así decirlo, pero dentro de ellas, digamos, las reglas sí tienen bastante ocurrencia entre sí, o sea, los item sets tienen ocurrencia entre sí y puede ser relevante, ¿no? Imagínense, digamos, la cantidad de transacciones que mueve algo como Amazon, donde, qué sé yo, si usted compra no sé, un cable de estos USB, posiblemente el soporte de eso sea muy, muy bajo, ¿verdad? Pero si lo vemos dentro del subconjunto de elementos como tal relacionados con él, con ese item vendido, pues uno podría obviamente obtener algunos resultados interesantes y hacer sugerencias de ventas. Entonces, de manera que es poco relativo, ¿verdad? Si las frecuencias son bajas, cuando estamos viendo muchos datos, pero bueno, así es. Aquí lo que hay que hacer es enfocarse en las otras métricas y ver si realmente pues, aportan algo o no. Ok, entonces vamos a ir a Every como tal. Hay unos grupos, unos libros donde se pueden apoyar y voy a mostrarles ya ejemplos directamente en R. Que aquí lo tengo. Okay, entonces voy a hacer esto un poquito más grande y voy a hacer dos ejemplos que, bueno, obviamente están en el aula virtual para que ustedes lo puedan jugar un poquito y que tienen estructuras de datos distintas y por eso puse ambos. Como les dije, el paquete que vamos a utilizar es el que dice rules. Y los primeros datos que vamos a utilizar están en este archivo de Titanic, y lo que tienen son muy poquitas variables, pero no es la forma de las transacciones que vimos en el ejemplo. Aquí no puse no. Lo que tiene es simplemente una tabla de datos, donde tiene estas variables, tiene la clase en los que los individuos abordaban, en este bote, en el barco este, ¿no? El sexo de la persona, si es mujer u hombre, la edad de las personas, en este caso, ¿cómo se llama? Clasificada como adulto, o ¿cómo se llama esto? Adulto o infante, digamos. Se me olvidó la palabra, bueno. Y si sobrevivió o no a la catástrofe esta, ¿no? Al evento. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de la clase, por ejemplo, de la variable clase, que es si viaja en primera clase, si viaja en segunda o tercera, el sexo femenino o masculino, la edad como una clasificación de adulto o menor, digamos, y si sobrevivió un sí o no. ¿Okay? Entonces, estas son las columnas con sus respectivos posibles valores. Y lo que tenemos son 2.201 observación. Gracias, Juan Martín. Sí, es básicamente un infante o adolescente, o un menor de edad, ¿verdad? O es un adulto. A veces me olvida esto. Ok, esos son los datos. Entonces son una tabla de datos normal, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en este archivo. Vamos a cargar el paquete de rules y vamos a generar reglas. Y van a ver que es súper sencillo. De hecho, esta instrucción que estoy señalando ahí genera un modelo de reglas de asociación. Evidentemente con parámetros default. ¿Cómo se ejecuta el método? Bueno, básicamente el nombre es este a priori y se recibe el conjunto de datos. Y listo, eso es todo. Si no le ponemos ningún parámetro, pues obviamente asume los parámetros por default. Por ejemplo, los parámetros por default es una confianza de un 80%, este que está acá, y vean que el soporte es un 10%, digamos, lo cual ustedes pueden decir que es bajo. Pero inclusive uno puede tener que poner soportes más bajos. ¿Ok?
y listo, ¿no? Ese es el método. Veamos los resultados. Ahora vamos a jugar con algunos parámetros. Vamos a inspeccionar las reglas y para eso vamos a utilizar esta función que se llama inspect. Y lo que recibe es pues el modelo como tal, que yo lo mencioné aquí en reglas. Y pues acá están todas las reglas, ¿verdad? Ven que acá, cuando necesitamos el método, generan varios mensajes, y uno de los mensajes es cuántas reglas está escribiendo o generando, y acá dice que encontró 27 reglas. ¿Okay? Y esas son todas las reglas. Entonces, si la leemos rápidamente, por ejemplo, dice que, ahora vamos a ver si tiene sentido o no, dice que si viaja en segunda clase, básicamente la edad es adulto. Por ejemplo, si es sexo femenino y sobrevivió, la edad es adulta, etc. Básicamente son asociaciones que encuentra que encuentra el método, y el método genera tanto el soporte. Vean como hay reglas con soporte más altos que otras, como esta 60, 75 y otras bajas como 15, etc. Y genera más la confianza y el lift. ¿Okay? Ve que hay lifts bastante bajos. Hay unos que están 1, o sea, básicamente no nos dan nada, no nos dan aporte, y otros que sí son mayores a 1. Ahora, acá en el método lo que nos interesaba pues era poder determinar pues qué características de los individuos digamos están asociados con el evento de que sobrevivió o no ¿cómo se llama? El hundimiento del Titanic. Por ejemplo, que si viajaba en alguna clase, eso determinaba, o por así decirlo, digamos, estaba relacionado con que sobrevivían o no, o si eran adultos contra menores de edad, etc. Para ver si hay algún tipo de esa relación. Entonces uno puede, a partir de las reglas generadas, hacer filtros, o bien parametrizar la regla o el método como tal, para, digamos, direccionarlo o dirigirlo a lo que nos interesa. Y puntualmente lo que nos interesaba, en este caso particular, es poder encontrar aquellas reglas que, por así decirlo, me determinaran si la persona sobrevivía o no. O sea, si el lado derecho de la regla era si sobrevivía o no. Entonces, uno puede modificar el método, y eso es lo que estoy haciendo acá en este ejemplo. Vamos a ir poco a poco. Donde, bueno, de nuevo, mis datos son los mismos. Y vamos a hacer varios cambios. Uno es que estamos cambiando el soporte para que ahora únicamente sea, ¿cómo se llama? El 5%, nosotros menos del 5%, y la confianza del 80%. Son 0.5%, es que es bastante soportes bajos, y la confianza del 80%. Y vean acá, esta parte donde dice Appearance, que la parte derecha, este RHS o Right Hand Side, sea que sobrevive o no sobrevive, y la parte izquierda no importa, ¿verdad? Eso simplemente para omitir los ¿cómo se llama esto? Los mensajes. Este minlen, que también me hacen la consulta ahí, es para omitir los vacíos, los conjuntos que dan vacíos que no tienen mucho sentido, como este que está acá. ¿Ok? Es para eso. Entonces vamos a ver las reglas. Entonces vean aquí las reglas. Ya acá, bueno, ya generé el modelo, ¿verdad? Y aquí les hago un inspect, pero previo al inspect lo que hice fue ordenarlas por el lift. ¿Okay? Entonces vean, acá estoy utilizando varios métodos. Este que dice sort, que es para un ordenamiento, ¿no? Y lo que estoy ordenando es por lift, y hace inspección. Y ya me genera estas, que son un poco más interesantes. Vean que los soportes son bajos, ¿verdad? Porque lo que les decía, usualmente, pues, si van a haber pocas transacciones, por así decirlo, con ese item set, pues van a ser bajas. Pero pueden hacer que la confianza y el lead sea alto, que es lo que me interesaba. Y eso es lo que recalcaba ahí en la consulta, al comentario que hacía Juan Martín. Entonces, por ejemplo, vemos este interesante. Si los niños o menores que viajaban en segunda clase, digamos, que sobrevivieron, ¿verdad? Esto, de nuevo, no es causalidad, simplemente es ocurrencia, ¿verdad? Con bastante, digamos,
por así decirlo, proporción, o sea, que nos da bastante confianza de que eso haya ocurrido. ¿Ok? Y bueno, así hay otras reglas, ¿verdad? Hay otras reglas. Entonces, por ejemplo, este lift, ¿verdad? De nuevo, ¿cuál sería la probabilidad de que sobrevivió, dado que viajó en segunda clase y era niño, dividido por la cantidad de que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces vean como que es bastante. Ok, también con el tema de las reglas, es que posiblemente hay reglas, por así decirlo, como duplicadas o que no generan mayor valor. Veamos esta regla número 2. Ahí es lo que puse acá. La segunda regla normalmente no aporta valor dado que ya está, digamos, contemplado en la 1. Por ejemplo, acá la 1 dice que sea segunda clase y niño o menor de edad sobrevive. Y acá esta regla número 2 lo que agrega es que sea de sexo femenino. Pero si ya sabemos que independientemente del sexo sobrevive, pues esto lo podemos quitar. ¿Okay? Eso me refiero con reglas que no aportan. Entonces uno puede quitarlas. Y aquí lo que hice fue poner un código, ahí nada más, para encontrar los subconjuntos y contar aquellas reglas, digamos, que pertenecen, por así decirlo, a otras, y eliminarlas. Acá lo único que hice fue identificar esas que son redundantes. Aquí estamos identificando esas que son redundantes, la 2, la 4, la 7 y la 8, y lo que hice fue quitarlas. Y acá están ya las finales. En este caso, ¿cuántas reglas obtuve? No sé cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 9 reglas, ¿no? 3, 8 reglas. Ok, básicamente para quitar es. Ok, esta confianza que está acá, ¿verdad? Esta confianza que está, vamos a regresar. Ah, no la tengo ahí. La confianza, esta confianza, por ejemplo, esta que hice 1, simplemente lo pueden ver como la probabilidad ahora sí condicional de que esto ocurra dado la parte izquierda, ¿verdad? Exacto. Sí, esa es la afirmación que hace Diego. Lo pueden ver como probabilidad condicional. De hecho, aquí voy a llevarme esto otro. Y voy a poner estas imagencillas ahí en el ¿cómo se llama? En el foro. Y voy a agregarle la de la confianza como probabilidad condicional. Okay. Esa sería la confianza. Esto. Más fácil interpretarlo así, ¿verdad? Entonces en este caso sería 0, bueno, esta 1, digamos que sobrevive, dado que la parte izquierda ocurre. Okay. Esa es la confianza. Ok. Bueno, eso nada más era para eliminar los duplicados. Dudas con la ejecución del método es bastante simple, ¿verdad? Ahí el tema importante son qué es lo que quiero encontrar, ¿verdad? Uno puede entonces delimitar la parte izquierda o la parte derecha, eso, la tarea tiene un poquito que ver con eso, y los parámetros de las medidas estas de evaluación, los umbrales. Me hace un comentario Juan Martín sobre teoría de valles, ¿sí? La parte de probabilidades pues ayuda a entender este tema de reglas de asociación, efectivamente. Y por aquí me hace Paula un comentario sobre por qué no elimina esta regla como redundante. La 2, ¿cómo es? La 3 y la 9. La 3, la regla 3. La regla 3.
Vamos a ver, vamos a ir rápidamente. La regla 3, ¿con cuál? Perdón. La 3 y la 9. ¿Y cuántas tenemos aquí en la salida? No, la 3 es segunda clase y la 9... buen punto. Estas dos que estoy señalando aquí, ¿verdad? Sí, debe haber algo con el código. Gracias por la observación. Con gusto, Diego. Nos vemos ahí por el foro, el audio virtual. Voy a revisar ahí el tema, ¿cómo se llama, Paula? Sí, estas son repetidas, ¿verdad? Esta es repetida. Eso sí, debió haberlo eliminado. Voy a revisar eso, gracias. Todos los hombres se fueron, de ahí sí. Salados. Niños y mujeres primero. Ok. Bueno, lamentablemente para los que tuvieron esa difícil situación. Ok. Continuamos. Voy a revisar ese código a ver qué está mal. En todo caso, simplemente es para pues, eliminar, ¿no? Que no aparezcan más, pero tampoco les va a afectar los resultados. Veamos ahora sí algunas herramientas para ver las reglas. Con este paquete de RulesViz nos va a permitir usar algunos gráficos para poder graficarlos. ¿Okay? Entonces simplemente lo cargamos, el paquete, y vamos a utilizar ahora sí el plot usual para, bueno, hay otros métodos. Veamos el plot usual para ver las reglas. Recuerden la versatilidad del plot. Bueno, esta que dice acá RGS de reglas PODA, son las reglas últimas que ya aquí, digamos, dejé listas. Y lo que voy a graficar, pues son sus medidas de evaluación. Entonces, por default, lo que hace este plot es ver el soporte en función de la confianza o viceversa, la confianza en función del soporte, y pues genera este gradiente aquí de lift. Entre más oscuro, pues lifts mayores, menos lifts menores, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí cómo se distribuyen las reglas. En el caso que haya muchas, pues nos va a permitir ver dónde se concentran, ¿verdad? Eso es bastante fácil. Podemos cambiar un poco la visualización del gráfico, de nuevo con plot. Lo podemos ver como una matriz, que es eso que está acá, y especificar qué variable queremos visualizar, o qué medida queremos visualizar, en este caso qué measure, en este caso el lift, y pues aquí está el resultado, ¿verdad? De dónde se concentran y demás. Pero veamos ya gráficos más interesantes, tal vez. Veamos primero este método de agrupación, como ven, con grupos, para identificar tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la regla. En este caso, el lado derecho de la regla era muy fácil, era si sobrevive o no sobrevive. Y cuáles son los lados izquierdos. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Vea, el tamaño es el soporte y el color es el lift. ¿Ok? Entonces, entre mayor soporte, pues uno diría que es mejor, pero enfocémonos en el lift, ¿verdad? Con color más oscuro es lift mayor. Entonces, si yo aquí me dan a escoger, vean cómo estos que están acá, aunque el soporte es más bajo, pues tienen lift mayores, ¿verdad? Entonces, como que estos tienen a tener una relación entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y eso ocurre un montón más, ¿verdad? Eso está acá, ocurre mucho más. El soporte está identificado como grande, pero con lift mayores. Y otros muy bonitos que me gustan mucho son estos más tipo grafo, donde creo que se identifican más fácil las relaciones. Vean que todo es con plot. Y lo que hago es simplemente cambiar el método. En este caso puse el método de grupos o agrupado. Y en este caso el método es el de grafo. En este caso estoy viendo el detalle como ítems solitos. Entonces, por ejemplo, aquí está si sobreviven o donde está acá si no sobreviven y si sobreviven. Por ejemplo, class que sea el crew, ¿cómo se llama? La tripulación. O si son niños, etcétera. Primera clase. O también lo podemos ver como item sets.
Por ejemplo, aquí están los item sets que hemos visto. Si es primera clase y femenino, parece que sobreviven. Clase 2 y femenino. Si son tripulación y femenino. Si son clase 2 y menores de edad, sobreviven. Y aquí están los no. Como bien contaba Pablo, ¿verdad? Básicamente la norma es que sean hombres, ¿verdad? Parecen que no, lamentablemente no tenían mucho tasas de sobrevivencia. Y aquí hay otro gráfico, tal vez no se entiende mucho, pero son las mismas relaciones de otra forma vista. Acá están los que sí sobreviven y acá están los que no sobreviven. ¿Dónde están? Aquí están los que no sobreviven y cuáles son, digamos, esos factores que impactan. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esos gráficos. Ven todos estos con plot, ¿verdad? Y cambiando los métodos. Ok. Veamos otro ejemplo rápido con el ejemplo que vimos en clase de productos, que esos productos sí tienen el formato distinto, ¿verdad? O sea, son transacciones. Entonces, básicamente, cada fila en este archivo, no sé si por aquí lo puedo hacer, si cada fila en este archivo, por ejemplo, desde esta forma, ¿verdad? Simplemente son separadas por coma las transacciones. Básicamente lo mismo que hicimos en clase, para que vean que para poder leer este tipo de archivos, voy a subir acá rápidamente. Perdón. Vean que el que es una tabla normal, lo leí con el read normal de CSV o read CSV o leer SSV, pero el que son como transacciones, pues se lee con transactions, ¿verdad? Entonces acá dice read transactions, tiene que cambiar el método de lectura. ¿Okay? Y vean que, bueno, lo leímm,os. Entonces, básicamente lo que hay son 5 transacciones, ¿verdad? Es el ejemplo que hice, con 5 items. Acá hago un summary de los datos. Vean que acá están los 5 items, que eran cerveza, leche, pan, pañales y queso. No sé si es el mismo ejemplo que puse en la clase, pero son los mismos items. Y acá están los valores. Por ejemplo, esta cerveza, leche y pan como ejemplos. Okay. Acá simplemente lo estoy inspeccionando, los primeros 3 filas. Ok, ¿cómo hacemos para ver el soporte, por ejemplo, de esas transacciones? Lo podemos ver, y en este caso cada ítem, lo podemos ver fácilmente con estas funciones de frequency y de plot. Este que dice item frequency, básicamente lo que me da es la frecuencia de cada uno de los items, 40%, 60, 80, y este plot básicamente lo que hace es graficarme esas frecuencias como un gráfico de barras normal. Ok, esto es muy sencillo. Evidentemente esto funciona porque hay poquitos items, ¿verdad? Si son muchos, esto no sirve de mucho, a menos de que empecemos a especificar parámetros, como por ejemplo tener únicamente los top algo, ¿no? Los top 3, los top 10, top, etcétera, ¿no? Para identificar cuáles son los que tienen mayor frecuencia, en este caso, cuáles son la probabilidad mayor. Desde el punto de vista de ejecución, pues es lo mismo, ¿verdad? Ya aquí no importa el formato de los datos, ya fueron leídos satisfactoriamente, y simplemente aplicamos el método tal y como lo vimos, ¿verdad? Aquí estoy ejecutando con soporte de 40%, y vemos las reglas que se generan, pues son estas, ¿no? Queso con pan, queso con leche, etc. En este caso generamos 7 reglas ordenadas por lift y las graficamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, este es interesante, ¿verdad? Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Vean cómo pañales tienen un soporte y un lift alto con cerveza. Entonces, posiblemente, mi especulación, ¿verdad? No sé, posiblemente hombres, estoy un poco ahí juzgando, pero bueno, van a comprar pañales y pasan por sus cervezas, etc. Pero bueno, esos datos ahí, digamos, montados a mano. ¿Ok? Y acá simplemente lo estamos graficando con el método de grafo. Vean, obviamente tienen que ver las flechas, ¿verdad? Hacia dónde llegan, como para que entiendan esas ocurrencias. Por ejemplo, acá está cerveza.
Ok, vean que todas las flechas llegan a cerveza, ¿verdad? Entonces, ya sea con pañales, ya sea con leche o sea inclusive pan, aquí está cerveza. Entonces, así es como tienen que entender, digamos, estas flechas. O bien el método de grafo, pero viendo todos los item sets. Tal vez esté más claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los que están relacionados con cerveza, les decía pañales, pan pañales, leche pañales. Y estos con leche, pan y queso, y con pan, queso y leche y queso. ¿Ok? Entonces es fácil la interpretación. Obviamente, dependiendo de la cantidad de reglas y item sets, puede ser que sea muy lleno el gráfico, pero pues simplemente filtramos cuántas reglas queremos ver, dependiendo del lift o dependiendo de la confianza, podríamos filtrarlas. Y también la parte de identificar cuál es mi lado izquierdo o derecho, digamos, si yo quiero enfocarlo en ciertos item sets, también lo puedo hacer. ¿Ok? No sé si alguien tiene dudas de esa parte de cómo hacerlo en R. Es bastante sencillo, pero recuerden cargar los paquetes. ¿Ok? Por ahí todavía nos acompañan bastantes compañeros. Veo a Alex, Ariel, Diego Quiroz, Jonathan, Juan Martín, Lil Marco, Marlon, Max, Mónica, Ney, Paula, Wendy y Oldemar, de Promidad. No sé si tienen alguna consulta, comentarios de lo que vimos el día de hoy. Básicamente la tarea, bueno, ya está en el aula virtual y el día de hoy ya está activo como tal en nuestra aula virtual para que vean los materiales, pues consiste en hacer ejercicios ¿no? con esto, ¿no? Con reglas de asociación. Es más práctico, no es nada teórico, no tienen que hacerlo, digamos, manualmente. Es hacer la aplicación directamente en R, utilizando los paquetes de rules, y generar los modelos, fusionar los parámetros que están ahí y generar pues algunos gráficos ¿no? Para entender un poquito los resultados. Eso es básicamente la tarea, ¿no? La tarea número 2, ahí también faltan algunos por ponerles la nota, y lo voy a hacer en estos días venideros, pero ya casi está listo eso. No sé si alguien tiene alguna consulta general de este otros temas, o bien, pues como siempre, por favor lo ponen ahí en el aula virtual para ¿cómo se llama? ¿Cuáles las dudas cuanto antes? Creo que hay unas dudas de entre ayer y hoy, que creo que están ahí en el foro, y esas las evacuo ahorita en un rato. Ok, para el tema de las... Ok, para el tema de las reglas, podría tener, en caso, me hace una consulta, Jonathan, si se puede, digamos, generar reglas que sigan alguna jerarquía de, por ejemplo, de producto y categoría o marca de producto. Sí se puede hacer, se podría generar, digamos, ya sea desde el punto de vista de columnar, poner ambas variables, por así decirlo, el producto y la marca, y que se tome en cuenta en el ¿cómo se llama? En el análisis, o bien pues hacer los análisis, digamos, individuales, por ejemplo, hacer un análisis de marca y después hacer un análisis de solo producto, dependiendo un poquito de cuál es el objetivo. Si es relacionar marcas entre sí, o categorías de producto, o productos simplemente la marca. Pero sí, se puede, digamos, se pueden agregar ambas. Usualmente lo que se puede hacer o lo que se pretende es al nivel, digamos, más granular posible, y cualquier, digamos, agregación se puede hacer, digamos, luego, ¿no? Pero se pueden hacer ambas. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, comentario. Con gusto, Jonathan. Pues si tienen aún problemas con generar, digamos, los gráficos en HTML, en el autorreproducible, digamos, ahí lo pueden hacer manual, qué sé yo, no sé, copiar la imagen y después la inserta con imagen en el R, digamos. El objetivo del curso no es precisamente que generen los autorreproducibles como tal, sino pues que obviamente generen los gráficos, ¿no? Entonces, si tienen aún problemas con eso, pues lo pueden hacer, digamos, de esa forma manual. Gracias, Ariel.
Bueno, entonces si no hay más comentarios o preguntas, pues eso sería todo por hoy y por el curso como tal. Muchas gracias a... Sí, adelante, Alex. Gracias, Juan Martín. Por ahí, Alex, veo que tiene una consulta. Esperemos ahí la consulta de Alex. Alex nos dice en la consulta determinar cuál tiene más peso o la que influye más en la situación. Si te entiendo bien, digamos, puedes usar pues tanto el soporte, digamos, para ver si ese conjunto de ítems pues aparece bastante en la relación o no. Eso lo podías hacer desde el punto de vista de peso, pero la métrica que es más, digamos, más importante, ya cuando vamos a ver las reglas, sería el lift. ¿Ok? No sé si eso te refieres con el peso, Alex, pero ok, perfecto. Muchas gracias Juan Martín por el comentario y Paula. Espero que les haya servido el curso. Con respecto a las fechas del siguiente curso, pues ahí Promidat va a enviarles creo que el detalle de la fecha como tal. Van a ver ahí un periodo ¿cómo se llama esto? De feriados. Entonces va a haber una pausa a fin de año, pero se les va a enviar ahí pues el detalle de fechas de inicio. Fabio. Sí, adelante, sí, ¿me escuchas? Y compañeros. Sí, adelante. Sí, el próximo curso empieza la segunda semana de enero. Es decir, el martes, ya les digo, voy a fijarme en el calendario. El martes, voy a ver acá si logro ver. Que es el 10. El martes 10 es que no encuentro aquí un calendario. Sí, es el segundo martes de enero. El segundo martes de enero, que sería martes 10, iniciaríamos con el curso, el curso de series de tiempo, si mal no recuerdo. Sí. Es que no puedo abrir acá porque se me atraviesa en la grabación. Ok. Por aquí consulta a Wendy Aldemar si va a ser martes los siguientes cursos o los lunes que era cuando se empezó la generación. No, ellos quedarían los días martes, igual a como va así. Ok, martes. El martes... Perdón, es que aquí... Martes 10 de enero, sí. Eso fue lo que usted dijo, Fabio, perdón. Sí, martes 10, sí. Sí, martes 10 de enero a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Y seguimos con el curso, ya les confirmo que el curso que tienen que matricular. Nada más para decirles completamente, bueno, en el aula virtual está, pero sí, predicción de inventarios y series de tiempo es el curso que empezaríamos. Entonces el martes 10, la segunda semana de enero. Y pues lo ideal sería que la tarea de este curso de Fabio ojalá la puedan terminar de hoy en 8 días para poder tramitar notas y todo este año. La matrícula ya pueden hacerla, ¿verdad, Valdemar? Sí, ya pueden matricularse en el aula virtual y hacer la inscripción y todo. El curso es predicción de inventarios y series de tiempo, que iniciaría el martes 10. Perfecto. Entonces ya pueden hacer la matrícula ahí, la consulta que me hacen por ahí, Max. Ok. Ok, bueno, sí, muchas gracias. Y entonces con este curso la idea sería que terminen de hoy en 8 idealmente.
Perfecto. para que se vayan a comer los tamales, como decimos en Costa Rica, ya con el curso terminado. Bueno, muy bien, gracias, Fabio. Gracias, Aldemar. Bueno, entonces de nuevo muchas gracias a todos. Igual como nos pusieron por ahí varios compañeros, bueno, que pasen muy buenas fiestas. Ojalá que puedan descansar, que la pasen muy bien. Y igual, bueno, engordar unos u otros, por ahí me hacen comentarios. Ahí se cuidan, digamos, no usen mucho. Bueno, que la pasen muy bien. Y bueno, obviamente vamos a seguir ahí en el foro, ¿no? Entonces ya la tarea está lista para que la puedan revisar. Y cualquier duda, como siempre, pues ahí la estamos abocando tan pronto como sea posible. Y pues hoy nos vemos en el futuro, ojalá. Que la pasen muy bien a todos, muy buenas noches y nos vemos por medio del aula virtual. Chao.